Gracias, Señor, por este pan que es para vida eterna. Oh Rey, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Reprendemos al devorador, potestades y gobernadores de tiniebla que vengan en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo mora en este lugar y somos libres en Cristo Jesús y tu palabra será expuesta a esta hora. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En la prédica pasada iniciamos la segunda prueba que tiene la iglesia al final de los tiempos, que es la santidad y la santificación. La santidad y la santificación. Hablamos de varias preguntas y esas preguntas las quiero recordar esta noche. ¿Está la iglesia del final de los tiempos perdiendo o ha perdido la prueba de la santificación? ¿Y cuáles son las consecuencias? Y vimos tres verdades, tremendas verdades, que quiero recordar también. A, te estoy recordando. B, se pierde la prueba de la santidad y la santificación porque se abandona la palabra de Dios y se abandona entonces el evangelio de eternidad. Dice la iglesia que no está en apostasía, hermano, téngalo presente, está librando una batalla por la santidad y por la santificación, en un contexto donde todo está en contra. Usted no se alarme pensando que la iglesia es atacada, que entre más practique santidad, usted va a tener mayor dificultad, que el diablo lo va a atacar, que cualquier hombre le presta el corazón al diablo y lo ataca. Hermano, está dentro del presupuesto. La palabra de Dios dice que es así. ¿Amén o no amén? Y les recuerdo, en cuanto a la primera pregunta sobre si la iglesia está perdiendo la prueba de la santidad y la santificación, la respuesta, mis amados, está en la primera verdad. Y la segunda pregunta se encuentra en la segunda verdad. Yo no puedo pretender tener fe si yo no tengo la espada del Espíritu en la mano. ¿Amén o no amén? Por tanto, la pérdida de la salvación y por tanto, la pérdida de las promesas eternas que el Señor nos ha dado y que están inscritas aquí en su palabra. ¿Amén o no amén? Aleluya, aleluya. La tercera verdad, la iglesia sin mancha, la iglesia sin arruga, que está peleando esta buena batalla de la fe, la guerra de la santidad, la guerra de la santificación, hermano, en medio de un mundo terrible que atenta permanentemente contra ella. El mundo quisiera comerse a la iglesia, el mundo quisiera desaparecer la iglesia. Muchas veces me pongo a pensar, ¿cuál es la actitud de la iglesia? Sabiendo que tiene tremendo enemigo fuera. Pero la iglesia tiene conflictos dentro y fuera. No solamente fuera, los tiene dentro. Dijimos que la guerra que tiene la iglesia es contra el mundo, contra la vieja naturaleza o la carne y también contra Satanás. Está claro, está identificado contra quién pelea la iglesia. ¿Amén o no amén? Y dice la palabra que para ganar esta guerra, mi Dios, mi Señor, nos ha provisto de armas poderosas en Él. No para que perdamos esta guerra, sino para que nosotros salgamos victoriosos, hermanos. No hay peligro de perder cuando nosotros hacemos como el Señor dice. ¿Quién dijo amén? Yo quiero resumir en esta noche algunas de las armas, citando versículos pero precisos, versículos concretos de las Escrituras que hablan de cómo vencer. Yo quiero subrayar esta palabra de cómo vencer. Nosotros no estamos aquí para perder, estamos para vencer. Pero antes quiero recordarte, hermano, hermana, que todo el que está en Cristo tiene victoria
en la guerra contra el diablo, contra el mundo y contra el hombre viejo. Di amén. Así porque yo quiero presentar estas armas así rápidamente. Uno, la primera arma. La primera arma es permanecer en Cristo. Yo les digo, mis amados, permanecer en Cristo es la garantía de nuestra victoria. Usted escuchó el término, garantía de nuestra victoria. ¿Contra quién? Pues contra el mundo. Estar pegado a la vid que es Cristo Jesús. No desgajarnos de la vid que es el Maestro. Juan 16, versículo 33. Búscalo por favor y léelo conmigo. Juan 16, 33. Búscalo y léelo por favor. Conmigo. Cuando lo tengas dime amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hermanos, ¿cómo nos podemos equivocar si el Señor está diciendo que en el mundo tendremos aflicción? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Cristo Jesús. ¿Qué somos nosotros? Coherederos con Cristo Jesús. ¿Y las promesas qué? Ahí están intactas, hermano. Entonces mire esta reflexión. Como Cristo venció al mundo, al yo permanecer en Él, también venzo al mundo. Esa es la ecuación. Si Él lo venció, yo también. Porque yo estoy sujeto a Él. Yo estoy en Él y Él está en mí. El que se va al mundo, presta atención a esto, el que se va al mundo es porque deja de permanecer en Cristo. El que se va al mundo deja de permanecer en Cristo. Así venga a la iglesia. Así diga con su boca, hermano, que cree en Jesús. Hay mucha gente que dice que cree en Jesús. Así sirva en una iglesia. Y si sirve en una iglesia, debe ser una iglesia apóstata. Porque la verdadera iglesia santa no permite, hermano, servir a una persona que practica el mundo, que está en el mundo. El apóstata es el que no se da cuenta si esa persona está en el mundo o no. Pero el que tiene discernimiento de espíritu sabe que está en el mundo. Se regodea con el mundo. Y una clara evidencia de que yo permanezco en Cristo, hermano, hermana, es que aborrezco el mundo. Yo no puedo estar amando al mundo y diciendo que soy hijo de Dios. Y esto es categórico. Así me diga, usted me diga que eso es muy fuerte, que no predique así. Pero el Evangelio dice que es así. Hermano, el mundo, sus prácticas, sus ideales, sus costumbres, sus concepciones, sus ídolos. ¿Yo cómo puedo estar practicando eso? Si yo digo que yo soy hijo de Dios y que yo estoy en Cristo y que Cristo está en mí. Si lo mira bien y reflexiona bien, es una contradicción. ¿Amén o no amén? Segunda arma, la fe. Primera de Juan 5:4. Búscalo, por favor. Primera de Juan 5:4. Cuando lo tengas, dime amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta me gusta tremendamente. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú naciste de nuevo, aleluya. Naciste de Dios, naciste del Espíritu, aleluya. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, aleluya. Este evangelio es por fe. No es por vista, hermano. Lo que es, no es. Y lo que no es, es. Aleluya. Hermano, pero cuando habla de fe,
¿A qué se refiere el apóstol Juan cuando habla de fe? Yo te voy a decir a qué se refiere. A la fe en Cristo. Primera de Juan 5:5. Por favor, si lo puedes buscar. Primera de Juan 5:5. Dime amén si lo encontraste. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que no cree que Jesús es Dios es vencido por el mundo. No hay otro Dios. No lo hay. Por eso todas las doctrinas falsas, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, hermanos que consideran que Jesús es una criatura, todas estas doctrinas son del mundo, categórico es. Son del mundo, son inventadas por hombre. Dígalo con arrojo, son inventadas por hombre. Son mundanas. Y te digo algo más tremendo, son del diablo. Son del diablo, aleluya. Yo quiero que me siga, hermano, en esta reflexión. Cuando Jesús vino aquí a la tierra por primera vez, escuche, su predicación, su enseñanza y las señales que seguían a la palabra, no eran señales desfasadas de la palabra, seguían a la palabra. Porque él vino a predicar, él vino a enseñar. Tenían el objetivo, hermano, de que creyeran que él era el Hijo de Dios. Es decir, que él era el mismo Dios. Ese era el objetivo. De que lo siguieran las señales y todo esto. Hermano, de creer en esta verdad poderosa, dependía la salvación de todos los que escuchaban. Si yo no creo en esta verdad tan tremenda, entonces, ¿de qué salvación estoy hablando yo? Si yo no creo en la resurrección, si yo no creo que este cuerpo va a ser glorificado, que va a ser levantado cuando duerma o ahora cuando sea levantado, ¿de qué salvación estamos hablando? Porque habría que cuestionarnos, habría que preguntarnos, ¿en qué es que hemos creído nosotros? Yo quiero que recordemos, hermanos, que hubo incredulidad en este pueblo que es el pueblo de Dios que se llama Israel. Incredulidad. E incluso los religiosos de la época, escucha, los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, quisieron apedrearlo porque decían ellos que él se quería hacer Dios. No lograron identificar en el espíritu que él era Dios, que Dios estaba con ellos y que el Señor se había encarnado y había llegado a la casa. ¿Cuál es la casa? Pues Israel. No se dieron cuenta. ¿Cómo le parece que hay una cantidad de personas en este tiempo que se produce el rapto, viene la segunda venida y no se dan cuenta? ¿Cómo les parece? Si son religiosos o no son religiosos. Esos son los apóstatas, esos son los prósperos. ¿Cómo se van a dar cuenta, hermanos, si están atornillados en el mundo? ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿Cómo van a creer una verdad tan tremenda si es que el mundo les apetece? Si es que el mundo los seduce, ¿cómo se van a dar cuenta? Si es que esa verdad hay que verla con fe y hay que verla en el Espíritu. ¿Amén o no amén? Aleluya. Por eso es que los religiosos de la época quisieron apedrear a Jesús. Vamos a acabar con este que se ha creído, nos viene a quitar la autoridad. Tanta gente que yo conozco que empiezan a exigir autoridad. Y vuelvo y repito, la autoridad la da el Señor, la autoridad se gana, la autoridad no se exige. ¿Y qué pasó cuando Jesús confrontó a todos estos religiosos? Ve conmigo a Mateo 16:13. Mateo 16:13. Leo a favor tuyo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió a Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús confrontó a sus discípulos, porque antes de este evento, hermano, tanto los fariseos como los saduceos habían llegado donde el Señor a pedirle señales, porque le gustaban las señales, así como a la gente natural le gusta que le hagan milagros y le hagan señales. Y el evangelio no es eso. El evangelio es salvación. Porque a cuántos no se les ha hecho señal y no se van al infierno. Así, porque el evangelio no es ese. Y esta señal era para saber, hermanos, escuchen esto, si Jesús era quien decía ser. Ellos no lo creían, ellos decían: este es un usurpador. Y después de tanta predicación, después de tanta enseñanza, hermano, después de tantas señales, después de tanta, escucha, agua derramada, tanta palabra, hermano, estos religiosos de la época seguían en su tremenda incredulidad, porque la incredulidad es una cosa tormentosa cuando llega al corazón del hombre. La incredulidad es terrible, hermano. Es como una cosa pegajosa que se pega y después no se quiere desprender. Y más si se deja que conviva. Yo quiero recordarle también que después de que estos religiosos, los fariseos y los saduceos, le pidieron señal a mi Señor Jesús, ocurrió el evento en que a los discípulos se les olvidó, hermano, llevar el pan. Escuche esta historia. Y el Señor le dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos. Presta atención. Lo cual ellos entendieron que se refería era a ese pan físico del pan que perece. Y decían: bueno, pero si nosotros no hemos traído pan, ¿qué es lo que el maestro está diciendo? Pero fíjense que el Señor es tan bueno que el Señor les aclara y les estaba diciendo que se guardaran de la levadura de los fariseos. Lo que ellos transmitían, lo que transmite el incrédulo transmite cosas horribles. Hermano, el incrédulo termina volviéndose una plaga, contamina a lo que tiene alrededor. Así suene duro lo que estoy diciendo. La falsa doctrina es terrible. Pero, fíjese usted, principalmente la gran levadura es la levadura de la incredulidad. La levadura de la falta de fe. La levadura de la dureza de corazón. La levadura de la sordera y la ceguera espiritual. La levadura de la altivez. La levadura de la soberbia, de la altivez, del orgullo, del corazón altanero, del corazón rebelde, del corazón blasfemo. Toda esta levadura está en el corazón, estuvo en el corazón de los fariseos, de los saduceos y de los neofariseos y los neosaduceos en esta época. Pero la principal levadura, mis amados, era la carencia absoluta de fe en Cristo Jesús, como Dios, como Señor, como Salvador. Porque si no hay fe, no hay nada. Si no hay fe, no hay nada. Estamos vacíos. Por eso el Señor confrontó a sus discípulos. Los confrontó.
les preguntó, ¿qué dicen ustedes sobre quién soy yo? Y es aquí donde el siervito Pedro responde la divina respuesta, la poderosa respuesta. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Todopoderoso. Así le dijo, desparpagadamente así le dijo. ¿Quieres leer conmigo este pasaje en que el Señor confronta a Pedro? Mateo 16:5. Mira cómo dice. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Me está siguiendo? Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, porque Él lo sabe todo, les dijo, porque pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y todavía hay algunos apóstatas, y todavía hay algunos predicadores y unos pastores que dicen que la doctrina no me la toques, porque así como yo la predico es, y son bien apóstatas y están bien perdidos. Necesitarían aprender a ser maestros para que aprendan bajo la hermenéutica cómo se estudia la palabra y cómo es que el Señor la revela cuando la va a presentar a su iglesia santa. Y yo quiero resaltar varias cosas, hermanos, de este pasaje que acabamos de leer. Yo quiero que preste atención. Fíjese usted que en el versículo 8, el Señor les dice, hombres de poca fe. Les dice esto, hermano, porque a los discípulos se les olvidó con quiénes estaban. Qué terrible cuando uno se le olvida quién es la autoridad aquí y quién es el centro de todo aquí, pues Jesús. Se les olvidó en quién habían creído. Estaban con el Dios Todopoderoso, ese que lo puede hacer todo, ese que no necesita de ninguno, ese del que nada le es imposible. Aleluya. Y observe usted que hay 2 palabras claves en lo que el Señor dice en el versículo 9. No entendéis y no os acordáis. No entendéis y no os acordáis. Porque mire que el Señor había hecho 2 milagros. Tremendo milagro lo que había hecho. Ellos no se acordaban de la multiplicación de los panes. Se les había olvidado. El Señor dice en la palabra que normalmente somos oidores olvidadizos. Multiplicación de los panes, multiplicación de los peces. Hermanos, sin contar mujeres y niños. Y yo quiero que usted note que en estos versículos 9, 11 y 12 se repite la palabra. Observe para que vea, lea con cuidado. Se repite la palabra entender. Ahí la puede poner en mayúscula. Pero a los discípulos también se les había olvidado, hermano, que el Señor había andado sobre el mar, caminaba sobre las aguas, que había salvado, pero también había sanado muchos enfermos en Genezaret, otros en Galilea. Se les había olvidado ese poderoso evento de fe de la mujer cananea. Ahora yo quiero que usted escuche bien esto, porque se relaciona con la fe.
¿Dónde está guardada su fe? Su fe. Es decir, como segunda arma para vencer al mundo. ¿Cómo pretendemos nosotros vencer al mundo si no tenemos fe? Pero la fe de la que estaba hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos no era la fe de creer en que Él podía hacer milagros en ese momento, hermano. Escuche, como sanar, caminar sobre el mar, multiplicar alimento y otras muchas cosas. Sanar, muchas cosas, porque Él los había hecho. No, hermano, mire, la fe que estaba señalando mi Señor Jesús era la fe en que Él, Jesús, era y es el Hijo de Dios. Escuche, era y es el Hijo de Dios. Hermano, el Dios vivo, ¿sabes? Que vino a este mundo a dar la entrada al reino, aleluya. Vino a dar entrada al reino en el cual hay sanidad, hay abundancia, escucha, hay seres que pueden caminar sobre las aguas. Esto es, los que están glorificados pueden caminar sobre las aguas. Y si el Señor fue levantado y fue glorificado, nosotros seremos levantados y glorificados. Aleluya, dale la gloria a Dios. Hermano, Jesús vino, escucha, Jesús vino a proclamar la entrada al reino de los cielos. Vino a proclamarla, vino a hablarla, vino a hacerla evidente, vino a decir, es real, yo la traigo. Te estoy hablando del reino de Dios, te estoy hablando de su reino. Ese reino del que nos está hablando el Señor Jesucristo se manifestará en el milenio y se manifestará en el reino eterno. ¿Acaso no es una promesa? ¿Acaso no la estamos esperando? Esta es la razón, hermano, por la que hizo tantos milagros. Mire, el Señor se cansó de hacer tantos milagros. Aún resucitó muertos. Y le digo, el Señor estaba señalando que Él era y es la resurrección. Él. Eso era lo que estaba señalando. Que Él es la vida. Eso estaba señalando. Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él, no morirá eternamente. No irá a la segunda muerte. Eso lo estaba diciendo con una claridad meridiana. Hermano, el Señor estaba hablando de creer en la resurrección de los muertos el día del arrebatamiento. Aleluya. El Señor estaba hablando de que era necesario que nosotros entendiéramos que habría que recibir con mucha humildad y creerla, que la glorificación de nuestro cuerpo es una realidad. Y para eso hay que creer en su palabra, hay que creer en Él. Y esta es la fe incorruptible de la que la palabra de Dios nos habla quedamente. La fe de lo incorruptible, hermano, y para lo incorruptible es la verdadera fe. Nosotros no podemos entrar a lo incorruptible si no hay fe. Por eso que el Señor dice tan clarito, sin fe es imposible agradarle. Es imposible. Mira cómo dice Juan 11:25, lee conmigo. Juan 11:25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto, iglesia? Le digo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Para qué vino el Señor al mundo? Si no fue para hacer lo que ya Él se había propuesto hacer. Hermano, vino a abrir el reino de los cielos. Y vino a decirnos Él en su propia voz, todas las promesas que te he dado, te las cumpliré. Esta respuesta, hermano, que le da Marta a Jesús, es la misma que le dio Pedro.
Tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios. Y esta es la fe que nos permite a nosotros, como hijos de Dios, vivir eternamente. Entonces, ¿qué te digo? Que la iglesia del final de los tiempos está perdiendo la prueba. ¿Qué prueba está perdiendo? La de la santidad y la santificación. La está perdiendo totalmente. Hermano, porque se ha inventado una fe acorde, escucha esto, con el mundo. La fe no puede estar acorde con el mundo, porque no es fe. Una fe que se ajusta a este mundo y que le sirve a este mundo. Ser sano quiere para seguir viviendo como un mundano. Yo estoy enfermo y necesito ser sano y quiero seguir viviendo como un mundano. Tener alimento, tener sustento en abundancia para seguir viviendo como un mundano. Yo quiero milagros para seguir aferrado a este mundo. La iglesia no está entendiendo, hermano, hermana, y ha olvidado quién es Jesús y su obra. Él no vino por eso. Él vino porque sabía que estabas condenado a la segunda muerte. Él no vino por lo otro. Lo otro es inmediatez. Lo que Él trajo es eterno, aleluya. Dale la gloria a Dios. Yo pregunto en esta noche, ¿es la obra de Jesús sanar un cuerpo? ¿Hacer un milagro material? No. No y no. Tú puedes escuchar en otra parte que te digan que sí, pero eso no es el evangelio. El evangelio que te estoy diciendo es que no. Hermano, la obra poderosa de Jesús es la que consumó en la cruz del Calvario, escucha, para traernos redención, salvación, perdón de pecados y entrada al reino inconmovible. Hermano, el reino eterno. Allí no habrá enfermedad, allí no habrá muerte, reino en abundancia. Y estarán expeditas las grosuras de la casa. Yo creo que los hijos de Dios tenemos derecho a saber que ese es el evangelio que el Señor nos ha traído, para no llenarnos de fábulas y de mentiras, y para creer que este asunto es como que tan fácil, pues que es que yo puedo caminar a mi manera y yo puedo construirme un evangelio aquí en la cabeza y decir, es como yo digo, porque yo creo que esa es la pelea que tenemos ahora con la Iglesia Santa, así tú no lo creas, es tratar de hacer entender a la iglesia de que no es como nosotros decimos, que es como el Señor dice aquí en la palabra. Así suene duro. Así nosotros querramos estar a la defensiva y querramos nosotros no aceptar aquello o lo otro. El evangelio es uno solo. Y no hay manera de esquivarlo. Y a veces nos incomodamos, lo que tú quieras, pero de todas maneras el Señor no trajo sino un evangelio y lo trajo fue para salvarnos de la segunda muerte. Yo creo que esa es una de las grandes verdades que esta noche queremos como que refrescar nuestra memoria de por qué el Señor está predicando sobre esto, sobre estas pruebas de la iglesia. Y porque nosotros no estamos en un paseo y nos estamos divirtiendo. Yo creo que no. El Señor ha dicho que nosotros tendremos unos pequeños gozos en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Nos los ha dicho en la palabra, nos los ha dicho cantadamente la palabra, nos los ha dicho de todas las formas. Y nosotros no podemos ser igualitos al pueblo de Israel con un espíritu de incredulidad tan tremendo. Mire ustedes que los discípulos debían entender esto, hermano. Mire, los discípulos estaban cerca de Jesús. Es que esta es una cosa tremenda. Estaban cerca del Rey, del Creador. Estaban tan cerquitas. Ahora tú puedes decir, ellos tenían una ventaja, tremenda ventaja la que tú tienes. Lo tienes aquí, en el corazón. Y el Espíritu Santo va contigo a donde tú quieras, mientras tú te guardes. Es decir, que no está el novio, no está el esposo, pero lo estamos añorando, lo anhelamos. Y si lo estamos anhelando, entonces queremos el rapto. Porque si no queremos el rapto, no estamos anhelando nada, hermano.
Ah, que entonces, ¿será que el Señor viene? ¿O será que el Señor no viene? Pero qué necios son los pastores. Pero será, pero que nos dejen quietos con ese cuento de en todas las prédicas. Están hablando de que Él viene. Hermano, ¿qué voy a hacer yo si la palabra está diciendo eso? Hay que decir que sí viene. Y yo, como sé que el novio no está, el esposo no está, hermano, nosotros somos la esposa del Cordero y necesitamos estar. El cuerpo necesita estar con la cabeza. Necesitamos estar juntos. Hay que anhelar que venga ya, que venga, que venga. Ahora mismo que venga. Aleluya. Hermano, los discípulos debían entender esto, pero los fariseos y los saduceos, ¿cómo iban a entender esto? Claro que no lo iban a entender. Porque un religioso no puede entender esto. Usted me está siguiendo. Un religioso, apréndase esto. Un religioso no puede entender esto. Esto de la venida del Señor y del rapto. No le cabe en la mente. Así te lo digo, así elementalmente te lo digo. No le cabe en la mente, no le cabe en el corazón, le rebota. Pero al Hijo de Dios, al que está anhelando el reino, le rebota. ¿Lo entendieron los fariseos, los saduceos que eran religiosos? No, no entendieron nada. Cuando se dieron cuenta que era una competencia para ellos, porque lo miraban como una competencia, entonces decidieron matarlo. Decidieron matarlo. Pero la pregunta aquí, mis hermanos, es la siguiente. ¿Lo está entendiendo la iglesia ahora que nosotros estamos al final de los tiempos? ¿Lo estás entendiendo tú que estás escuchando esta prédica? Porque esa es la pregunta que te hace el Señor. ¿Lo estás entendiendo? Porque es bueno que sepamos si lo estamos entendiendo o no. La iglesia no entiende. Y hermano, se le ha olvidado quién es Jesús. Se le ha olvidado. Lo que hizo y para qué lo hizo. Se le ha olvidado, hermano, que Dios es Él quien murió. Hermano, para salvarnos, para darnos entrada al reino milenial y eterno. Y esta promesa está a punto de ocurrir. Porque las señales están cumplidas. Están cumplidas. Todas están cumplidas. Pero el incrédulo sigue pidiendo señal como los fariseos. Mateo 16:1. Lee conmigo. Ya voy a acabar. Mateo 16:1 dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene revoles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Hermano, porque eran religiosos, no podían entender las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles se fue. Así de sabio era. Hay que dejarlos. Bueno, el Señor te pregunta en esta noche. Yo quiero que sepas que es el Señor. Estás como los fariseos y saduceos pidiendo señal. El Señor Jesucristo le dio más de 300 señales, escuche, en profecías cumplidas. Hoy el Señor no solamente ha dado todas las señales, mis amados, sino que las está intensificando. Entonces usted se puede dar cuenta,
en la cotidiana, todos los días mirando las noticias del mundo. Se presentan en avalancha cotidianamente, diariamente. Señales que anuncian el fin, señales que anuncian el juicio, lo cual es gozo para la iglesia. El hombre natural tiene un terror cuando se le habla de juicio, pero la iglesia se goza. Porque esto anuncia que la redención está cerca. Hermano, está cerca. Es decir, que tenemos allí pegadito la entrada a la Nueva Jerusalén. Yo estoy mirando para allá, para la puerta a la Nueva Jerusalén. Y el galardón definitivo, hermano, de participar en ese reino milenial y eterno como jueces, escuchen, como reyes y sacerdotes al lado del Rey de Gloria, Señor de señores. Ahí vamos a estar. Qué hermoso lo que le corresponde a la iglesia. Pero también qué tan duro lo que nos está tocando vivir, hermano. Porque todos los días con la espada en la mano, porque todos los días vienen contra nosotros. Y nos quieren acabar. Pero nada, el Señor está con nosotros y la espada está aquí levantada. Fíjese usted que los fariseos y los saduceos podían identificar las señales del tiempo. Es decir, estoy hablando del tiempo atmosférico, del tiempo normal, el tiempo de las horas. Pero no podían distinguir las señales de los tiempos. Es decir, el tiempo de su visitación. El tiempo de su salvación no lo podían ver, no la podían entender. Y yo te pregunto, ¿estás tú identificando el tiempo atmosférico? El tiempo de tus triunfos, de tus logros, de tus planes. Pero no estás identificando el tiempo de la venida de Cristo. Es una pregunta. ¿Estás pidiendo señal para creer? ¿Haces de hipócrita dentro de la iglesia? Aparentando que crees, porque podemos hacer de hipócritas, diciendo que sí creemos, pero en el corazón no. Es decir, que decimos de labios, el Señor verdad que viene. Cantas las alabanzas que el Señor ha dado aquí, que hablan de la venida, pero no lo crees en tu corazón. Pregunto, si eso es así, déjame decirte que tienes la fe mundana para que identifiques. Tienes la fe mundana. Y has perdido la batalla de la santidad y la batalla de la santificación. Porque te has casado con el mundo. Ya te has dejado vencer por el mundo. Y los que están en el mundo no creen en Jesús como Dios y no creen que viene. Esta es una conclusión terrible, pero es una terrible verdad. ¿No crees en los juicios que vienen? ¿Crees que no viene ningún juicio? ¿No crees en el reino milenial ni en el eterno? Porque el Señor nos cuestiona de todas formas, Él no se va a quedar callado. Y la palabra de Dios no es un ejercicio intelectual, es con fe. Y si nosotros lo recibimos con humildad, podemos avanzar. Si no, no vamos a avanzar. Nos vamos a quedar estancados. Y el tiempo vendrá y el tiempo dirá quiénes suben y quiénes no suben. Y la verdad aparecerá. Y se sabrá que esto, lo que dice la palabra, es verdad. Así lo creamos o no lo creamos ahora. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra.
Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.